Bueno, buenos días, Reyes. Reyes Carrión es una profesora de FOL del Instituto de Educación Secundaria Benjamín Rúa de Móstoles, en Madrid. Además, es la coordinadora del aula de emprendimiento de su centro educativo. Y bueno, recientemente nos hemos enterado que has arrancado con una semana del emprendimiento social. ¿Por qué empiezas con una semana de emprendimiento social? Hola, buenos días, Paco. Lo primero, daros las gracias porque creo que este tipo de acciones es muy buena difundirlas, porque de una idea sale otra idea y así sucesivamente. Bueno, ¿por qué nos hemos metido en el emprendimiento social? Primero porque escuchando al alumnado sí que es verdad que en ellos existía esa primera inquietud, que la tratábamos desde Empresa Iniciativa Emprendedora, también desde FOL, pero sí que es verdad que se queda corto el currículo. Entonces, queríamos dar un paso más allá y queríamos también enriquecernos con información del exterior para poder desarrollarlo mejor. Eso por una parte. Es verdad que después de esta pandemia mi instituto es colectivo sanitario y también informática y telecomunicaciones y sobre todo el colectivo sanitario, que es con el que yo trabajo, se demandaba mucho la necesidad de hacer más por las colas del hambre, el tipo de sociedad en la que estamos viviendo que nos está llevando, en el caso de Madrid, y Móstoles está en la zona industrial del sur de Madrid, a que todavía haya más desigualdad económica. Y pensamos eso, que otro mundo es posible. Hemos visto información pues, a través de Amprofol, de Scope, y así surgió la idea. A partir de ese momento, hablando también con la dirección, se incluyó la PGA y así surgió la idea. Muy bien. ¿Qué actividades programasteis para realizar la semana de emprendimiento social? Lo hicimos, nuestro instituto tiene turno diurno y vespertino, entonces intentamos duplicar actividades en ambas sesiones y lo hicimos del 22 al 25 de marzo. Empezamos con un taller de las gafas de emprendimiento social en la cual presentamos la posibilidad al alumnado de hacer proyectos de cercanía. Nos inspiramos en casos como el de Paz Fernández de Vera, etcétera, diferentes que conocemos de compañeros de FOL, para que se diesen cuenta y hacerlos pensar sobre las posibilidades que podían cambiar en su entorno. Surgieron, por ejemplo, uno, yo me quedé especialmente, que fue de desarrollo de actividades sociales y también ecológicas de huerto en la zona de Miraflores, que es una zona que está entre Móstoles y Fuenlabrada, una zona con bastante baja renta y bastante olvidada por ambos ayuntamientos. Pertenece a Fuenlabrada, pero está como en zona de nadie. Y la verdad que el proyecto fue muy bonito y al propio alumnado se dio cuenta de las posibilidades de cambio que pueden generar en su entorno y con acercarse a las instituciones y proponer cosas. El día siguiente, gracias a Scope, que nos facilitó el contacto, tuvimos por parte de Economistas Sin Fronteras a Romina Minocur, que nos vino muy bien la charla porque nos puso ejemplos no solo de emprendimiento solidario, sino también de consumo solidario, por ejemplo, en energía, etcétera, ejemplos del propio Madrid que los madrileños no conocemos, con lo cual también fue muy enriquecedor. El miércoles 24 de marzo habíamos trabajado proyectos durante todo el curso que tenían en cuenta el emprendimiento social, pues, por ejemplo, ahora me surge uno de un grupo de alumnado que está haciendo un centro para la gestión integral de alumnos, sobre todo el espectro autista, en una zona también socialmente deprimida. Entonces se hicieron la exposición de estos proyectos y se expusieron para el resto del alumnado. Hicimos pancartas, explicación del propio proyecto para que el resto del instituto se viese lo que se estaba trabajando desde la empresa Iniciativa Emprendedora. Hubo muchas preguntas, por ejemplo, por parte del colectivo de auxiliar en enfermería, que no tienen la oportunidad de desarrollar el emprendimiento en su currículo. Y por último se dieron premios representativos a los mejores proyectos y se les entrevistó por la radio del instituto un poco para también difundirlo. Estamos a falta de eso, de que ya no se elabore en el vídeo, etcétera, para difundirlo para el resto del alumnado y para otros centros que quieran utilizarlo. Muy bien. Has comentado que incluso fueron el propio alumnado, los que pedían, ¿no?, realizar esta semana de emprendimiento social. ¿Qué repercusión crees tú que ha tenido sobre el alumnado? Pues mucha, porque muchos de ellos han seguido en contacto con, por ejemplo, con Economistas Sin Fronteras, han desarrollado aún más, parte de ellos son del año de técnico superior en laboratorio, que todavía no han acabado en Empresa de Iniciativa Emprendedora porque lo dan en primero en la Comunidad de Madrid. Entonces, es verdad que todavía había un vuelco más social. Estábamos con las formas jurídicas
Y, por ejemplo, la cooperativa ha ganado muchísimo peso en planteársela como forma jurídica, que a lo mejor si no iban a otras formas jurídicas que creen que son más sencillas o que son, entonces en esa parte se ha notado y se ha notado también en la inquietud que han tenido ellos de buscar en cercanía, que fue lo que trabajamos mucho, la posibilidad de buscar en cercanía, ya sea en Móstoles, ya sea en Fuenlabrada, ya sea incluso en Madrid, si alguno vive en Madrid, posibilidades de cambiar cosas, de entrar en contacto con organizaciones que les permitan poner a su servicio, al servicio de esas organizaciones y de los demás cosas que saben hacer. Yo creo que fueron muy conscientes de la utilidad que tienen y eso ellos se lo planteaban. Y mucho más después, yo creo, del encierro. Yo creo que nos ha servido para darnos cuenta de la necesidad de cambio que hay en nuestra sociedad y que no se puede mantener, al menos como estamos ahora en Madrid, las diferencias sociales que hay, que son muy obvias. Muy bien, genial. Bueno, y ahora ya vamos un poco a la parte más práctica, didáctica, ¿no? ¿Cómo trasladas al aula el emprendimiento social y la economía social? Pues yo es algo que llevo tiempo con ganas de hacer, porque además mi anterior instituto tenía alumnos de forestales y ya estaban muy inquietos, uy, disculpas, estaban muy inquietos con el tema y es algo que llevaba tiempo queriendo hacer, pero me faltaba formación propia. Es decir, yo soy de empresariales y estudié la Complutense de Empresariales y esto que estamos haciendo de la FP me encantaría que se pudiese hacer también a nivel universitario. O sea, yo salí de empresariales y salí con una formación para dirigir empresas o para trabajar en ellas, pero nunca desde un punto de vista social. Es verdad que luego con los años se han ido desarrollando cosas, he ido encontrando información, pero ha habido dos factores que me han marcado bastante. La primera, el conocimiento de compañeros a través de los congresos de FOL y Dan por FOL. He conocido la experiencia de muchos compañeros muy enriquecedora en este sentido. A partir de ahí también se contactó con SCOP, les comenté la idea que queríamos hacer, ellos me brindaron contactos, su página web me ha dado también mucha información y a partir de ahí se ha podido trabajar. Es decir, yo lo trabajaba en empresa iniciativa emprendedora, trabajaba la responsabilidad social, formas jurídicas, pero se me quedaba muy corto y en el objeto social. Y el verlo ya de una manera global, aplicado, real y de cercanía, me ha enriquecido a mí y les ha enriquecido a ellos. Por tanto, entonces ha sido a partir, yo creo que lo que necesitamos es ver que es posible. Que otro Mm, mundo mejor es posible, que está ahí y que sencillamente necesitamos las herramientas que son más fáciles de lo que creemos para poder empezar a hacerlo. muy bien, perfecto. Reyes, te has subido al proyecto de la red Scope. ¿Se te ocurre alguna forma de desarrollar el proyecto a nivel territorial para ayudar a extender un poco el proyecto, la red Scope? Yo creo que es el que al final la necesidad está creada. Es decir, todos tenemos la necesidad cuando vemos, yo ahora por ejemplo también me planteo mucho con el COVID, con la vacunación. Yo soy muy viajera, me gusta muchísimo, muchísimo África y me planteo, por ejemplo, el qué puede estar pasando ahí con la vacunación cuando estamos tan centrados en nosotros mismos, en qué me van a vacunar, cuándo me van a vacunar. Entonces, el abrirnos, el tener otros puntos de vista, el que SCOP nos facilite información y luego nosotros crear dentro de la red nacional, dentro de la red, hacer redes territoriales dentro de cada comunidad autónoma, porque resulta mucho más enriquecedor saber lo que se está haciendo cerca de tu zona. De hecho, a mí me sorprendió muchísimo el proyecto de Miraflores que comentaba, porque yo he trabajado en Fuenlabrada 2 años y en Móstoles 2 años, y yo no sabía el tema, la temática de la problemática de Miraflores. Me la explicó el alumnado, aluciné con las respuestas que planteaban. Cuando llegué a mi casa me puse a buscar, a buscar, a buscar, y es verdad que muchas veces no sabemos las necesidades que tenemos cerca, las posibilidades de acción, y creo que SCOP nos puede dar muchas ideas y hacer pequeñas asociaciones territoriales dentro de la nacional. Y, por ejemplo, a mí este año me ha parecido desde Amprofol que se ha hecho un gran esfuerzo con una actividad de Mantén Viva la Llama. Entonces, hacer ese tipo de actividades en las cuales muy buenos proyectos de economía social o muy buenas ideas se trasladen a los compañeros. Yo creo que inspirarnos para hacer, a mí me resulta mucho más fácil actuar cuando tengo una buena fuente de inspiración y Ujú. herramientas. O sea, hacer algo tipo lo que hemos estado haciendo, ¿no? Sí, En Amprofol, de ir desarrollando pequeñas píldoras con proyectos que van realizando compañeros y demás, ¿no? exacto.
Y luego sí, también, y luego también facilitar herramientas, por ejemplo, Economistas Sin Fronteras nos dieron el Canvas social, trabajamos el Canvas social, es decir, pequeñas herramientas que se sepa que están también Sí, el Canvas feminista, verlo todo desde el punto de vista de la igualdad, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando ya tienes ese tipo de información y la recibes es mucho más fácil que desarrolles. Y cuando desarrollas tú puedes compartir a tu vez porque tu alumnado te va a dar una serie de elementos y perspectivas mucho más grandes. se me está ocurriendo, has comentado el Canvas social. El Canvas social lo tenemos en Scope como recurso, pero claro, igual sería interesante hacer un taller de Canvas social, ¿no? Una Exacto, especie de webinar en la que algún experto que haya trabajado el Canvas social nos ayude a llevarlo al aula, ¿no? claro. Bueno, pues no sé si tienes alguna cosa más que decirnos. Yo por mi parte súper contento de que me hayas atendido, que nos hayas atendido Gracias. y muchas gracias. Nada, agradeceros tanto a vosotros, a SCOP, que formo parte de SCOP, agradecer la ayuda para poder seguir haciendo todo este tipo de medidas. También ayudar a agradecer a Amprofol todo el esfuerzo que está haciendo por difundir buenas prácticas en FOL. Al final, lo que decimos, somos el elemento dinamizador del instituto. Otra de las cosas que me he llevado ha sido esa, el que mis compañeros alucinaban con lo que se estaba haciendo dentro del aula. Yo era consciente porque yo veía el tipo de alumnado que tengo el privilegio de tener, pero claro, cuando eso sale hacia afuera, cuando leen los proyectos, cuando leen la calidad y la delicadeza social por parte de los proyectos, entonces yo creo que se extiende mucho más y que se entiende mucho mejor la labor del profesorado de FOL. Muy Entonces, bien, pues apostar por el emprendimiento social, apostar por el futuro, porque en el futuro vamos a pasar el resto de nuestras vidas y más nuestro alumnado, que estará más tiempo, y porque sea sostenible, justo, equitativo y podamos vivir todos un poquito mejor y muy bien. sostenible. Pues muchas gracias, A Reyes. ti, Paco. Ya lo verás por las redes, la grabación. Y nada, gracias por atendernos. Un Muchas saludo. gracias. Buen día.